Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a hablar sobre la última sección del apunte de Z, después voy a hacer otros videos sobre las secciones que faltan. Este no es exactamente una sección o un tema que sea estrictamente de Z, en realidad es para cualquier lenguaje de especificación. Y la idea es que vamos a ver el concepto de designaciones, que es un mecanismo, un concepto que nos va a permitir mantener relacionados los requerimientos con la especificación. Esta es una de las operaciones de una de las especificaciones que hemos estado trabajando del banco, de las cajas de ahorro. La diferencia entre la que hemos estado viendo y esta es que yo acá elegí nombres para los identificadores, para las variables, para los tipos, etc. Sin ninguna relación con lo que estábamos hablando. En lugar de llamar CA a la variable que representaba las cajas de ahorro, la llamé de otra forma. En lugar de llamar dinero al dinero, lo llamé de otra forma. Y así sucesivamente. Puse cualquier nombre de variable. La idea es que este modelo es tan correcto como los modelos que habíamos visto antes. Es decir, no cambia la corrección del modelo, ni lo que dice el modelo, por los nombres de variables que yo use. Lo que cambia es la facilidad que tengo yo para relacionar este modelo con los requerimientos. A lo mejor relacionar este modelo es un poco más difícil que los otros, porque acá los nombres no me dicen nada, y entonces cuando yo empiezo a leer, si bien entiendo lo que está escrito matemáticamente, porque eso no cambia, me cuesta relacionar esto con los requerimientos. De hecho, si esto lo tomara un programador, se le complica. Podría programarlo perfectamente, porque la matemática es la que está, no tiene nada extraño. Acá me di cuenta que falta esto. Pero se le complicaría al programador relacionar la operación S con un nombre de un menú de la interfaz de la aplicación. Es decir, en la interfaz de la aplicación, la interfaz para el usuario de la aplicación, el programador tiene que poner un nombre significativo para el programador. Hacer un depósito, hacer una extracción, consultar el saldo, dar de alta una caja de ahorro, cerrar una caja de ahorro, etc. Como este nombre y todo lo que está por acá es dificilísimo de adivinar con qué se relaciona de los requerimientos, al programador se le va a complicar hacer esa relación, es decir, esta operación S, ¿qué nombre le tengo que poner en un menú? Justamente lo que falta en este modelo, lo que falta en todos los modelos, incluso en los que hemos visto hasta ahora, es cómo relacionar el modelo con los requerimientos, cómo mantener alineados los requerimientos y la especificación, cómo hacer para que los ingenieros del proyecto puedan ir de los requerimientos a la especificación y de la especificación a los requerimientos sin mayor trabajo. Esa relación entre requerimiento y especificación se puede mantener a través del concepto de designación que propuso Michael Jackson para mantener justamente la relación entre requerimiento y especificación. Les sugiero leer uno de los libros de Michael Jackson, en donde él trata todos estos temas de una manera, en mi opinión, muy clara, muy precisa, y ahora lo vamos a ver con más detalle. Antes de comentarles sobre las designaciones específicamente, les muestro el libro de Jackson que yo les recomiendo leer. Es un libro, no técnico en el sentido que no tiene matemática o métodos formales, pero es un libro que explica con muchísima claridad, con muchísima profundidad, varios conceptos difíciles o elusivos de ingeniería de software. Mucho mejor los explica que los libros de texto de ingeniería de software gigantescos que van a ver en un montón de lugares. Es un libro pequeño, pero realmente muy, muy valioso. A mí
me clarificó muchísimas cosas cuando lo leí. Así que se los recomiendo mucho. Bueno, entonces, ¿qué es una designación? Es un texto que vincula un elemento de R con un elemento de S. La forma que tiene una designación es esta. Hay un texto a la izquierda, este símbolo que sería aproximadamente igual, y un texto a la derecha. El texto de la izquierda es lo que se llama regla de reconocimiento y es algo que habla de los requerimientos. El texto a la derecha es un término formal, es decir, es algo que pertenece al lenguaje de especificación con el cual estamos trabajando. Por ejemplo, el nombre de una variable, el nombre de un conjunto, el nombre de una función o cosas por el estilo. Y es justamente esto pertenece a la especificación. Entonces, la idea es que esta designación trabaja en ambos sentidos. Yo puedo leer la regla de reconocimiento para poder entender en la especificación qué es lo que estoy mencionando en la especificación. Y de la misma manera, si veo la especificación, lo busco en la columna derecha, digamos, de las designaciones y voy a saber a qué cosa del mundo real de los requerimientos está haciendo referencia a ese término formal. Esto entonces es un texto que habla de los requerimientos y por lo tanto es necesariamente informal. Y es obviamente un texto escrito en lenguaje natural. Tienen que ser 1 o 2 líneas, no mucho más que eso, no debería ser algo complicado. Si para poder describir lo que está siendo designado, esto es lo que está siendo designado, o también se puede llamar término formal o término designado, si lo que tengo que escribir para poder entender ¿qué es el término designado? Si eso que voy a escribir es muy largo, ocupa varios renglones, ocupa, no sé, 7, 8, 10 renglones, seguramente estoy haciendo algo mal. Con un renglón, 2 renglones debería ser más que suficiente. No debería ocupar más que eso. Es muy extraño que ocupe más que eso. Si ocupa más que eso, hay algo que no está bien. Esto no describe un requerimiento. Entiendan eso, esto no describe un requerimiento, describe un elemento de los requerimientos. Por ejemplo, describe una cuenta bancaria, pero no describe lo que hay que hacer con las cuentas bancarias. Describe un monto de dinero, pero no qué hay que hacer con el dinero en un banco. Es decir, no describe un requerimiento, describe un elemento de los requerimientos, un concepto de los requerimientos, no una acción de los requerimientos, no un requerimiento en sí, no un pedido del usuario. Esto no describe un pedido del usuario. Esto describe, por ejemplo, si yo uso en una especificación una variable, ¿qué significa esa variable en los requerimientos? Por ejemplo, la variable CA en el modelo del banco, nosotros normalmente la utilizamos para la función que asocia el identificador de cuenta con la cuenta. Bueno, acá podría poner CA, por ejemplo, y acá tendría que explicar qué es eso. Es la función que asocia los identificadores de cuenta con el saldo de la cuenta. Entonces les decía, esto tiene que ser un texto en castellano, de 1 o 2 líneas como máximo, sobre todo en los problemas con los cuales van a trabajar ustedes. Y tiene que permitir reconocer un elemento de R. Es decir, tiene que ser claro a lo que yo me estoy refiriendo. Si esto es CA, bueno, tengo que entender claramente qué es CA. No tiene que haber dudas en cuanto a los requerimientos, qué es lo que estoy entendiendo. Obviamente siempre va a haber algo de ambigüedad, porque justamente esto es parte de los requerimientos y es informal. Pero tengo que hacer el mayor esfuerzo posible para que eso se entienda claramente y sin ambigüedades. Cuanto mejor lo haga, mejor para todo el proyecto. Cuanto peor lo haga, peor para el proyecto. Del otro lado va simplemente un término formal. En cualquier lenguaje de especificación, lo vamos a aplicar en todos los lenguajes de especificación que vamos a ver, no solo en Z, en cualquiera. De hecho, desde algún punto de vista metodológico, yo tendría que haber empezado mostrando qué eran las designaciones y después empezar con Z. Pero eso es metodológico, no es pedagógico. Yo creo que es mejor aprender qué es un lenguaje de especificación, que a este punto ya creo que lo saben, o por lo menos tienen una idea de qué significa escribir una especificación, y ahora nos podemos volcar a detalles más metodológicos, más generales,
para poder entender cosas más complejas. Fíjense entonces que esto está relacionando R con S, que era la idea inicial de los requerimientos. Y la idea de este simbolito, Jackson no lo dice, pero es mi interpretación. Primero, no es un igual, porque no son iguales. Esto no es igual a esto. Es aproximadamente igual. Intenta ser lo mismo. De hecho, esto es algo que vive en el mundo real, por ejemplo, una caja de ahorro. Y esto es algo que vive en un mundo formal de matemática, que es una función parcial. En la realidad, las cajas de ahorro no son funciones parciales. En la realidad, las cajas de ahorro, no sé, son una cosa que está en un banco. Es algo con el que el banco trabaja. Es difícil decir si existe o no existe. Pero no es ciertamente una variable matemática. Imagínense que el sistema fuese algún sistema que maneja algo más físico, como por ejemplo el software de control interno de un auto, para bajar los vidrios, prender las luces, apretar los frenos. Bueno, acá yo podría estar hablando de el freno ABS, por ejemplo. Pero eso es una variable que representa el freno ABS. El freno ABS en realidad es un mecanismo electromecánico que está metido dentro de un auto. De este lado está el mecanismo electromecánico, de este lado está la variable que lo representa en el modelo de la realidad que yo estoy armando, que es mi especificación. Entonces, de alguna manera este simbolito separa el mundo real del mundo formal o matemático del modelo que nosotros estamos haciendo. Y nos permite pasar de un lado a otro y mantener cierta relación entre los requerimientos y la especificación. En la siguiente escena les voy a hacer algunas especificaciones relativas al banco para que tengan una idea más clara de cómo hacerlo. Acá les muestro algunas de las designaciones para el sistema del banco. No son todas. De hecho, creo que está como ejercicio en el apunte que ustedes hagan las designaciones. Las designaciones es un concepto, un mecanismo que propone Jackson. No es que todo el mundo lo sepa, no es que todo el mundo lo use. Digamos, yo ya les he dicho un montón de veces que los métodos formales se usan muy poco. Y de todas las personas que usan métodos formales, menos usarán aún el concepto de designación. Lo harán de otra forma, sin saber que están haciendo una designación. Muy probablemente todos hagan algo parecido porque todos se deben haber enfrentado al mismo problema, así que seguramente hay una forma u otra de hacerlo. Por lo tanto, la idea es bastante libre, no es algo totalmente formal, ni estandarizado, ni mucho menos. Sí tienen que mantener la cuestión de que a la izquierda va la regla de reconocimiento y a la derecha va el término formal. La regla de reconocimiento puede estar parametrizada, es decir, acá puede haber parámetros. Por ejemplo, D es un parámetro, es un monto de dinero, y nosotros decimos D pertenece a dinero. Fíjense que esto es en castellano, obviamente, y D pertenece a dinero es un término formal, es algo del lenguaje Z. Eso mismo también lo podríamos haber escrito más como lo hace Jackson, poniendo dinero y entre paréntesis D. ¿Está? Que es más o menos lo mismo que decir que D es un dinero. D es digamos, esto se transforma en una especie de predicado que es verdadero para parámetros si el parámetro es dinero. Con lo cual, de alguna manera estamos designando ahí. Otra forma de designarlo es simplemente diciendo el conjunto de todos los montos de dinero y designar el nombre que yo le estoy dando al conjunto de todos los montos de dinero. Por lo tanto, más adelante, cuando yo trabaje en la especificación y tenga un predicado de esa forma, voy a saber que D es una cantidad de dinero. No solo porque está la palabra dinero, que es un nombre apropiado para utilizar, pero podría haber usado los nombres que usé en una de las escenas anteriores, sino que voy a saber que D es un monto de dinero cuando vea eso, porque viniendo a esta regla, encontrando aunque sea un nombre horrible, voy a poder leer que eso es el conjunto de todos los montos de dinero. Acá hay otra designación, la caja de ahorros N tiene saldo S, y lo escribí de esta forma, como el par NS que pertenece a CA. Otra forma de designar lo mismo es decir el saldo de la caja de ahorro N, ¿está? Y simplemente hago la aplicación de N de CA, hago CA aplicado a N, que lo puedo escribir así o lo puedo escribir así.
Acá está la designación de una de las operaciones del modelo, extraer M pesos de la caja de ahorro N, y ahí lo escribí de esa forma. Es decir, es un predicado, esto que está a la derecha, es un predicado que es verdadero cuando se hace la extracción de M pesos de la caja de ahorro N. Que es esto de acá, extraer, no es un nombre cualquiera, tiene que ser el nombre que después yo voy a utilizar para designar la operación extraer en la especificación Z. Es decir, no puedo poner un nombre allá y después en la especificación Z usar cualquier otro nombre. La idea es que todos estos nombres que están a la derecha es porque están en la especificación. Es decir, este es un nombre que va a aparecer en la especificación. Por ejemplo, en algún lado de la especificación va a estar así. ¿Ok? No es que yo acá uso un nombre y después en la especificación uso cualquier nombre. La idea es que estas cosas que aparecen acá tienen que estar sí o sí en la especificación. Si no, hay algo que está mal. Sí puedo cambiar el nombre del parámetro. Es decir, este parámetro yo en la especificación puedo usar D, puedo usar lo que quiera. Pero cada vez que yo vea un nombre cualquiera acá pertenece a dinero, ya sé que eso es un monto de dinero. Porque esto es realmente un parámetro, un placeholder. Lo mismo con esta variable de acá. Esto no es parámetro, fíjense, CA no es parámetro porque acá no está N y está S, estos son los parámetros, ¿ok? Y eso pueden ser cualquiera, pero este nombre tiene que estar porque si no, algo estoy haciendo mal. Y especialmente con la operación es extraer. Fíjense que acá a la derecha no es notación Z, no tengo una forma en Z para decir fácilmente cuál es la operación extraer, entonces lo hago siguiendo un poco la metodología de Jackson. Jackson lo que dice, para ser bien preciso, es que todo lo que está a la derecha del aproximadamente igual tiene que ser un predicado. No tiene que ser, por ejemplo, acá yo no escribí un predicado, acá yo escribí un conjunto, pero él lo escribe en forma de predicado, él lo escribe de esta forma. Dice que dinero es un predicado que es verdadero para su parámetro cuando ese parámetro es un monto de dinero. Que es lo mismo que decir que es el conjunto de todos los montos de dinero, es exactamente eso. Así que yo en eso me tomo más libertad, ustedes lo pueden hacer de cualquiera de la forma, las pueden mezclar, no hay problema, tienen que hacer solo una designación para cada término, obviamente. Pero lo importante es que sean precisos y que sean exhaustivos en lo que tienen que designar, que es lo que vamos a ver en la escena siguiente. Bueno, acá tienen un par de cuestiones a tener en cuenta cuando se hacen las designaciones. Primero, que probablemente lo hayan notado en los ejemplos que les hice antes. No se designan requerimientos. Por ejemplo, si alguien designara, ¿se puede extraer M pesos de la cuenta N si hay saldo suficiente? Y dice que eso es extraer MN, eso está mal. Eso no es una designación correcta. ¿Por qué? Porque esto no es un elemento de los requerimientos, esto es un requerimiento. Un elemento de los requerimientos es la operación extraer. Eso es un elemento. ¿Cómo funciona la operación extraer? Para eso está el modelo Z. La idea no es que esta regla tiene que explicar lo que hace la operación Z. Justamente eso es lo que no hay que hacer. Para eso hacemos la especificación Z. Lo que sí tenemos que hacer es decir que esa operación Z con ese esquema que tiene como nombre extraer, esa operación corresponde a la extracción de dinero de los requerimientos. Después veremos si eso, en la matemática que se usó, las precondiciones y las poscondiciones que usamos, corresponden al requerimiento o no corresponden al requerimiento, pero no hay que designar un requerimiento, solamente hay que designar elementos de los requerimientos, no los requerimientos en sí. No hay que designar todos los términos de S. Por ejemplo, si yo tengo la designación, la operación se ejecutó con éxito y a eso lo llamé OK, y la operación falló y a eso lo llamé error, después no tiene sentido designar los mensajes de error y decir que el término designado es el conjunto enumerado o el tipo enumerado OK error. La idea es que si yo designo estas dos cosas, esto no tiene sentido designarlo. ¿Por qué? Porque esto es simplemente un nombre para estas dos cosas, para el conjunto de esas dos cosas, para el tipo de esas dos cosas, y eso se entiende por la semántica del lenguaje Z, no hace falta más nada.
La idea es que yo pueda entender esto y esto, no esto de acá. ¿De acuerdo? Otra designación errónea sería decir esto habiendo designado, como hice en la escena anterior, que la caja de ahorro N tiene saldo S y dije que el par ordenado NS pertenecía a CA. Imagínense que ya está esa designación. Esta estaría de más. La caja de ahorro N existe en el banco. N pertenece al dominio de CA. Eso no hace falta. ¿Por qué? Si yo ya tengo la anterior, cuando escribo en alguna parte de la especificación N pertenece al dominio de CA, es obvio por la semántica de la teoría de conjuntos y por la designación para CA que esa es una caja de ahorro que existe en el banco. Así que no hace falta eso. O sea, no se designan requerimientos y no hace falta designar todos los términos de S. Hay que designar los términos de S que sean necesarios para poder relacionar la especificación con los requerimientos. En particular van a tener que designar todas las constantes que usan en la especificación, van a tener que designar todas las operaciones que usan en la operación, en la especificación, y van a tener que designar los tipos básicos de la especificación.